Buenas tardes. Espero que haya podido disfrutar de ese Dios santo a quien servimos. Santo significa que no hay ningún mal en él. Y eso dice mucho, porque a veces que cuando las cosas no nos van bien, incluso nos enojamos con Dios porque pensamos que Él está pensando mal hacia nosotros, pero es imposible porque Él es santo, no hay ninguna maldad en Él. Es un Dios que realmente ama y que busca lo mejor para nuestras vidas. Además decíamos que Él es Dios de gloria, ¿sí? La manifestación de todos sus atributos y todas sus virtudes son lo que en el Antiguo Testamento decía lo que es pesado, la riqueza, ¿sí? Gloria en hebreo es kabod, ¿sí? Algo muy pesado. Y es así que es la gloria del Señor, toda su eternidad, toda su magnificencia. Y es un Dios de majestad. A Él nos rendimos, ¿sí? No nos rendimos y no nos postramos ante ninguna persona, ningún hombre, ninguna religión ni organización humana, sino ante el majestuoso Dios a quien servimos. Amén. Y a Él lo vamos a escuchar en esta hora. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Si lo han encontrado, vamos a dar lectura, ¿no? Y dice así: Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor, estamos agradecidos porque en verdad nos impacta el saber que tú estás, Señor, en medio nuestro. Estás con cada uno de nosotros a diario, Señor, en nuestros hogares, en nuestro descanso, en nuestras luchas, en nuestras flaquezas, en nuestras labores. Estás, Señor, con nosotros. Y no solamente que estás, sino que podemos sentir tu presencia, Señor, sosteniéndonos, socorriéndonos, ayudándonos, motivándonos a no desmayar. Pero también, Señor, cuando nos reunimos hay algo especial, Señor, y entendemos que tú te manifiestas, Señor, cuando hay gente que te adora, que se une, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como el profeta Elías, Señor, que acomodó aquellas piedras, una por cada
tribu de Israel, acomodando el altar, uniendo, Señor, en forma metafórica la nación. Y cuando hubo allí, Señor, un hombre que te adoró, que creyó, que quiso exaltar tu nombre, el fuego descendió, Señor, y quemó toda aquella ofrenda. Señor, de la misma manera, cuando hay gente que está presentándose en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es este culto racional, el fuego, Señor, de tu presencia desciende y se manifiesta en cada uno de nuestros corazones. Por eso, Señor, que la presencia de tu Espíritu signifique, Señor, una renovación, una vida, Señor. Decíamos recién que cantábamos, tu presencia vida me da. Tu presencia trae libertad. Tu presencia trae sanidad. Señor, creemos que eso es lo que ocurre cuando tú manifiestas tu presencia, Señor, en medio nuestro. Por eso aquí estamos, Señor, en este altar. Es nuestra vida, nuestro corazón, y es nuestra vida la ofrenda que hemos ofrecido en ese altar, Señor. Sacrificio vivo, santo, apartado para ti, y que queremos que sea agradable, Señor, porque lo hacemos en espíritu y de verdad, y en verdad, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, háblanos en esta tarde a través de este mensaje, que sea, Señor, tu poder manifestándose también a través de mis palabras, Señor, de mis labios, y sea esta una palabra, Señor, que nos permita tener el enfoque correcto en este tiempo en el que estamos viviendo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Si bien antes de esta etapa de los reyes han habido profetas en la historia bíblica, ¿sí? Moisés fue uno, Samuel fue otro. En esta etapa empieza Dios en esta etapa de la historia de Israel. Recordemos que en este momento de la historia de Israel ya había una división en dos reinos, ¿sí? El reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y entonces ocurría, hermano, que cada uno de los reyes que gobernaba tanto en Israel como en Judá hacían las cosas mal delante de Dios. Y entonces Dios no tenía forma de comunicarles palabra, había un desencuentro, había un distanciamiento entre los reyes y Dios. Quedaban también pocos sacerdotes, y los pocos que habían los ponían los reyes, así que no eran de confiar. Por lo tanto, Dios tampoco hablaba a través de los sacerdotes, que eran los que mediaban entre Dios y el pueblo a través de los sacrificios, pero Dios también podía traer sobre ellos palabra. Entonces Dios empezó a levantar los profetas, y encontramos tantos como Elías y otros profetas tan conocidos como Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Fue esa época en donde Dios comenzó a traer mensajes a los reyes y al pueblo para que se volvieran a Él, fundamentalmente a través de los profetas. Y uno de estos profetas, algunos creen que desde Moisés en adelante fue el personaje más impactante, ¿sí? La historia bíblica. Este profeta es llamado por Dios para dar un mensaje al rey Acab, ¿sí? Un rey que no se caracterizaba por ser muy de muy buen trato, ¿sí? Entonces había que ser valiente para llevarle el mensaje que Dios le había dado a Elías para llevarle acá. Y vemos que Elías, hermanos, aparece repentinamente. Usted va a ver que se están nombrando los capítulos previos del libro de Reyes.
diferentes reyes que reinaron en Israel, que reinaron en Judá. Y de repente dice ahí, entonces Elías tibita, ni siquiera está relacionándose con el ministerio profético. Nosotros sabemos que era un profeta de Dios. Pero así de la nada aparece en la escritura Elías y dice que era tibita porque vivía en una aldea que Tisbá, se debe pronunciar la aldea de Tisbá, por eso le decían tibita, que estaba en la región de Galaad. Todos estos datos tienen una razón de ser, ¿no? Y Elías aparece en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso en el que Dios tenía que mandarle este mensaje al pueblo de Israel. Y este mensaje sería un mensaje muy duro, ¿no? Porque hablar de sequía era hablar de escasez, era hablar de muerte del ganado, era hablar de escasez de comida. Y por un lado Dios quería que Israel entendiera que Él era el Dios verdadero, ¿sí? Porque resulta ser que acá, ya vamos a ver algunas cositas, pero acá había caído en la adoración a otro Dios, Dios Baal y los dioses cananeos. Entonces esto desagradó totalmente al Señor y tenía que demostrarle que era el Dios verdadero, pero también venía un juicio sobre la nación por el pecado de idolatría. Y dice ahí que Elías le dice: vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Eso significa, hermanos, que Elías servía al Señor, había recibido un llamado de parte de Dios y estaba en comunión con Dios, estaba en contacto con Dios, ¿sí? Conocía a Dios, tenía relación directa con el Señor. Ya vamos a ver más adelante algún detalle más. Lo interesante es que al ser de Galaad, hermanos, esa región es una región muy fructífera porque tiene aún hoy periodos de lluvias importantes, tiene ríos, así que era un lugar de fertilidad, de buenos pastos. Incluso habían árboles que tenían una resina que a partir de ella se hacía medicación en esa época, ¿sí? En el libro de Jeremías aparece todo esto. O sea que era una zona próspera. Y de repente, hermanos, él se encuentra con la situación de la escasez. No es fácil estar en una situación cómoda, por así decir, en un lugar donde hay abundancia, donde hay fertilidad, donde las cosas funcionan, y de repente, por consecuencia de los pecados de la nación, viene una gran sequía sobre esa tierra, y eso es lo que le tocó vivir a Elías. Sin embargo, como Elías era un hombre que estaba en la presencia de Dios, por eso resaltábamos recién, en cuya presencia estoy. Yo estoy en la presencia de Dios, yo busco a Dios, yo converso con Dios, yo escucho su voz. Entonces él era un hombre que tenía dirección de Dios y que además recibía la provisión de Dios en medio de esa escasez que reinaba en esa ocasión. Dice, lo vemos en el versículo 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, Dios comunica, Dios dirige, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Era en la parte oriental, ¿sí? del Jordán, la parte al este del Jordán, que estaba cerca de la zona donde vivía él. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea,
vemos que Dios le direcciona, le da instrucciones para que se mueva, para que se vaya a un lugar donde no iba a tener sed a pesar de la sequía, porque había un arroyo en ese lugar. Y además que él había mandado a los cuervos que le dieran de comer, ¿sí? Es una de las cosas más extrañas que aparecen en la historia bíblica. Elías hizo lo que Dios le había mandado. Interesante, hermano. Dios le da una dirección y le da una promesa: vas a beber y vas a comer. Cuando Dios da promesas es importante creerlas, pero es importante obedecer, porque la mayoría de las promesas tienen una condición, ¿sí? El creer, pero el accionar en fe. Y Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, hermano, le traían por la mañana y por la tarde, le traían de comer, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo es posible que unas aves de rapiña, como se dice, carroñeras, que buscan para comer para sí, hermano, pudieran venir hacia Elías a traerle pan, de vaya a saber dónde, y carne? Pero indudablemente, hermano, que la obediencia y la confianza de Elías hizo que en medio de un tiempo de escasez, en medio de un tiempo de sequía, al menos por un periodo, por unos días, por un tiempo, él fue provisto por el Señor de una manera milagrosa. Porque no hay otra cosa. Algunos dicen, bueno, los cuervos deben ser ciertas personas, ¿sí? No, eran cuervos. La Biblia dice que eran cuervos, eran aves, esas aves negras que solemos ver por ahí en la película. Esos animales recibieron una orden de Dios. Ahí vemos la soberanía, la intervención de Dios para hacer un milagro, porque no es algo normal. Y él lo sostuvo porque fue obediente y escuchó la palabra del Señor. Ahora vamos a ver un poco acerca de acá. Vamos al capítulo 16 de Primera Reyes, el versículo 29. Porque vamos a entender por qué Dios está enojado, ¿no? Uno dice, bueno, también, pero Dios es tan... Puede ser que por 3 años y medio mandó una sequía en una nación. Qué poca misericordia, qué poca paciencia. Pero miren lo que dice acá. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Mientras en Judá, en el reino del sur, reinaba Asa, él reinó en el reino del norte de Israel. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. No sabemos en qué etapa de ese reinado, pero parece que le iba bastante bien al principio acá. Por sus gestiones políticas, militarmente tenía un ejército, parece que estaba muy bien armado. El tema, hermano, que nada de eso le servía para afrontar 3 años y medio de sequía. Seguimos leyendo, dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Era el 7º que reinó sobre Israel, peor que los otros, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Cometió un pecado en varias formas, ¿no? Primero se juntó con una fenicia. Recordemos que Jesús anduvo por la región de Tiro y de Sidón, y hay una mujer sirofenicia vino a pedirle por su hija. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo, el Señor le dijo que no iba, el pan era para los hijos, no para los perrillos. Bueno, esa era una zona pagana. Se casó con una mujer
pagana y además influenciado seguramente por ella, porque cuando vemos la historia observamos a un hombre totalmente manipulado por Jezabel. Dice que adoró también a Baal. Hizo también acá, hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Edificó un templo al dios Baal. Hizo también acá una imagen de Acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pero para que entendamos, hermanos, Acera era como la esposa de Baal, ¿sí? Y Baal era como el dios de la lluvia, ¿sí? de la fertilidad. Entonces, es como que acá dijo, bueno, yo quiero que, y esa tierra dependía de la lluvia, yo quiero que progresar, que esto me vaya bien, y en lugar de confiar en Dios, de creerle al Señor, a Jehová, Dios de Israel, hizo alianza en su corazón, le dio lugar a la idolatría para rendir culto a Baal. El tema, hermanos, que hace unos años atrás, el Instituto Oriental, en sus trabajos en Megiddo, cerca de Samaria, encontraron las ruinas del templo de Acera, y también cerca de ese lugar estaba el templo que le había edificado, que dice aquí, el templo de Baal. Estaban muy juntos, muy cerca. Pero además de las ruinas del templo, encontraron, hermanos, un cementerio en el cual habían una cantidad de urnas que tenían huesos de niños, porque la adoración a Baal era con el asesinato de niños y niñas, de bebés, ¿sí? Entonces cuando leemos, cuando entendemos esto, hermanos, nos damos cuenta por qué el enojo de un Dios santo, de un Dios poderoso, que había sostenido a Israel, lo sostuvo en el desierto, lo sostuvo cuando estuvo en la tierra que Dios le prometió, y encontrar a un rey, a un líder que hizo mover el corazón, no solamente el propio, sino de todo el pueblo, para adorar a Baal, y le edificó un templo, hermano, eso indignó el corazón del Señor. Con tal de prosperar, hizo alianza, le dio lugar en el corazón a la idolatría. Entonces, por eso el enojo de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo el pecado de Acab y el pecado de la nación de Israel provocaron a ira el corazón de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor. Y entonces Dios manda este juicio, que es la sequía, ¿sí? En la falta de lluvia por 3 años y medio en esa tierra. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermano? Primero, hablamos de escasez. Escasez es la falta de recursos, ¿sí? Hermano, yo creo que estamos en una época, tuvimos un año, un 2022 de sequía también. Y yo creo que tiene que ver Dios en eso, ¿sí? Está bien que estamos haciendo las cosas mal, que no estamos cuidando la creación, estamos contaminando el ambiente, estamos generando mucha basura, estamos talando los bosques, eso es verdad. Pero creo que pasa más allá de eso, en cuestión, mi visión personal, mi lectura personal. Más allá de eso, estamos en un tiempo de escasez. Hay una gran cantidad de familias que tienen una gran escasez, porque la economía de nuestra nación, hermano, está mal. Hace varios años que está mal, pero
no se avisora que haya un cambio, ¿sí? Y esa escasez se manifiesta en muchas formas, hermano, en que no se alcanza a cubrir, a comprar, a adquirir las cuestiones necesarias. La gente está empezando a comer menos o a comer de menor calidad. Todas estas cosas las notamos y las vemos permanentemente. La gente recurre a la tarjeta de crédito, a los préstamos, a adelantos de sueldo, y tantas formas que intentar apalear la situación actual. ¿Estamos en escasez, sí o no, hermano? Estamos en un tiempo de escasez. Y la primera buena noticia, hermano, que quiero darles esta tarde es que para Dios no existe la escasez. Amén. El Dios de Elías, a quien servía Elías, y el Dios al que usted y yo servimos, no tiene escasez, porque es un Dios de abundancia. Es el creador, el hacedor de todas las cosas. En su vocabulario no hay escasez. Hay abundancia y generosidad. Siempre ha sido así. Amén. Entonces, hermanos, Dios puede proveer aún en tiempos de escasez. Porque lo hizo, hermano, hace, no sé, serán 2500 años atrás. Pero de la misma manera, hoy lo puede hacer, porque sigue siendo el mismo ayer y hoy por siempre. Amén. No hay escasez para Dios. Eso es lo primero que quisiera remarcar en esta tarde. Para Dios no existe la escasez. Amén. No está en el vocabulario de Dios. Es una consecuencia del pecado, es una consecuencia de la maldad, es una consecuencia de la mala administración, etcétera, etcétera. Pero para Dios no hay escasez. Dios no es escaso. Amén. Amén. Por otro lado, hermanos, cuando vemos que Elías recibe la directiva de Dios, que se vaya a cierto lugar, que entendemos que beba de un arroyo, porque acá también en esta provincia hay un montón de arroyos, se puede beber agua exquisita, ¿sí? Pero lo de los cuervos, hermanos, qué raro suena, ¿no? Pero eso nos demuestra que el Señor, hermanos, nos puede proveer aún de manera que es improbable de pensar, de manera que es inesperada. Yo no digo que Dios nos va a mandar unos cuervos ahora, ¿sí? O unas catas. Ahí en casa están llegando unas catas, pero que no sé si por imitación, pero parecen pajaritos. No hacen ruido de catas, hacen ruido de pájaros, ¿sí? Chiquititas. Estaban ayer, la veíamos con mi esposa. No es que va a mandar un animal o algo. Lo que sí, hermano, nos está diciendo es que Dios tiene poder para usar el medio que sea necesario para proveernos en tiempos de escasez. Amén. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Dios, podemos decir, bueno, pero ¿cómo es posible que unos cuervos pudieran llevarle comida? No es lógico, no es razonable. Versículo 4 de 1 Reyes 17 dice: porque yo he mandado a los cuervos. Amén. Cuando Dios ordena algo, hermanos, no hay ni en la naturaleza, ni en ninguna persona, ninguna forma que pueda detener el obrar de Dios, porque Dios es todopoderoso y Él no es escaso. Él no tiene problema. Él creó el universo. ¿De qué lo creó? De la nada. Amén. Esto entra en conflicto con la ciencia, qué sé yo, pero finalmente la ciencia tiene que reconocer que no puede explicar lo inexplicable. Pero, hermanos, cuando Dios ordena algo, cuando Dios establece algo, cuando Dios planifica algo, y cuando usted y yo le somos obedientes y le creemos,
hermano, Él es poderoso para sostenerlo en tiempos de escasez. Amén. Y el que vive en la presencia del Señor, como Elías, es un hombre, una mujer, que va a ser direccionado por Dios y va a ser provisto por Dios, aún en tiempos de escasez. Podríamos seguir leyendo con el testimonio de la viuda de Sarepta y demás, para completar, ¿no? Pero quédese con ese concepto. Para Dios no hay escasez, y Dios tiene poder para sostenerlo en tiempos de escasez, porque cuando Dios ordena algo, cuando Dios establece algo, y cuando hay gente que le cree y le obedece, las cosas suceden por un milagro de Dios. ¿Amén? Vamos al Nuevo Testamento, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues, ¿lo tiene? Lo espero. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá. ¿Qué cosa? Está buena la palabra, ¿no? Todo lo que queramos. Dice así: todo lo que deseemos. No, todo lo que os falta, ¿conforme a qué? ¿Hay escasez en Dios o no hay? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces esta palabra, y por supuesto muchas otras, confirman: Dios no hay escasez y Dios tiene poder para suplirnos en medio de lo que nos hace falta, que es la escasez. Amén. Estamos acá en un contexto donde Pablo había recibido una ofrenda de parte de la iglesia de Filipo, que se le había llevado para Afrodito, y estaba muy feliz por aquello. Él pudo decir: he aprendido a contentarme, ¿se acuerdan? Cualquiera sea mi situación, etcétera, etcétera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Él les da una palabra. Y esa es la palabra que Dios nos trae en esta noche. Mi Dios. Fíjese, otra persona que está... Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Acá Pablo dice: mi Dios. Gente de la presencia de Dios, gente que busca a Dios, gente que ama a Dios, gente que clama a Dios, gente que escucha a Dios, gente que le cree a Dios, gente que le obedece a Dios, como Elías, como Pablo, y trae esa promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. No nos dice va a ser como unos cuervos del arroyo, la viuda de Sarepta. No nos dice cómo, pero sí dice que Dios nos va a suplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues Dios manda esta palabra, hermano. Así que tómela, escríbala, subrayela, memorícela, anótela, no sé. Pero usted y yo tenemos una promesa de parte de Dios y debemos hacer como Elías, creer y accionar en obediencia. Amén. No desesperar, no buscar alianza y qué puedo hacer, y bueno, puedo hacer algún movimiento. No, nuestra confianza tiene que estar en la palabra de Dios en primer lugar. Amén. A Dios, esto que el apóstol Pablo le decía, nos da a entender que en primer lugar a Dios le importa nuestra situación. ¿Sí o no? A Dios le importa nuestra situación. Y Él tiene la forma de sacarnos adelante en las situaciones de escasez. Y segundo, hermano, que no hay necesidad, no hay nada que nos pueda faltar que exceda a la capacidad que Dios tiene, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, de solucionarnos un problema. De lo que nos falta, de lo que necesitamos, no de lo que queremos, no de lo que deseamos, sino de lo que realmente nos falta. Amén. Porque la escasez se refiere a lo que es absolutamente necesario. ¿Sí? Entonces, hermanos,
Tenemos que creer esta promesa de parte del Señor, en su palabra. Entonces estamos en tiempos de escasez y parece que la economía no funcionara. Bueno, menos mal que han salido los billetes de 2.000 pesos ahora. ¿Ha visto alguno? Anda como 200.000 por ahí, pero muchos no vamos a poder hacer, ¿sí? Nos vamos a quedar cortos con esa numeración, pero... Y no, hermano, parece que la inflación este mes, el viernes fui a pagar internet. Vengo a pagar el abono mensual. Bueno, saben que ha habido un aumento. Yo lo escuché en el noticiero el otro día. Las prepagas, las telefónicas, los servicios de internet, allá en Capital, el gas, la luz. Y parece que hay que hacer malabares para... Pero hermanos, Dios nos trae una palabra. Dios nos trae una palabra y hay que creer esa palabra. Yo la creo. ¿Amén? No es suficiente con tener una promesa de Dios. Hay que creerla y hay que obedecerla. Hay que vivir conforme a ella. Señor, yo no sé cómo va a ser. A Elías fueron los cuervos. Yo no sé. Pero lo que me dice tu palabra es que tú tienes poder para suplir todo lo que me falte conforme a tu riqueza en gloria, porque en vos no hay escasez. Amén. Pero sí, hermanos, hay algo que debemos resolver y es importante tenerlo en cuenta, que para no irnos del contexto de la historia del profeta Elías. Había pecado en Israel y eso los metió en una profunda escasez, una sequía terrible. Entonces, Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, hace poco Dios habló que Él nos bendice no por lo que hacemos, sino por su gracia, siempre por su gracia, es así. Pero el pecado, hermano, nos corta la comunicación con Dios, nos corta la comunión con Dios. Y no podemos ser gente de presencia, no podemos ser gente como Pablo que diga, mi Dios, no podemos ser gente como Elías que diga, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No podemos estar en su presencia si hay pecado en nuestra vida. Entonces hay que resolver el problema del pecado. Vamos a ir a Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 17, y terminamos. Iba a leer el 17 porque ese es el que habla de Elías, pero vamos a leer el 16 porque es interesante, que está acorde a lo que estamos hablando. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Está bien? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice confesad vuestras ofensas unos con otros? Porque hay veces que el pecado que tenemos es que hemos ofendido a otro. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pedirle perdón. ¿Está bien? Y hay que perdonar. Pero también porque hay veces que necesitamos el apoyo de alguien. Cuando estamos en un hábito pecaminoso, en un pecado, es bueno acercarnos a una persona madura en el Señor para que nos ayude a orar. Por eso dice ahí, y orad unos por otros. Y en otras ocasiones, hermanos, no es que tenemos que todos los pecados estar comentándoselo a todo el mundo, ¿no? El Señor Jesús hizo posible que podamos ir directamente a Dios y Él nos perdona. ¿Sí o no? Él nos cubre con su sangre y nos limpia de toda maldad. Pero hay veces que necesitamos hablarlo con alguien para que esa persona madura nos ayude, nos ore por nosotros y podamos salir adelante. Y otras veces también porque aún después de haber confesado nuestro pecado y saber que hemos sido perdonados, nos seguimos sintiendo culpables.
Entonces es bueno que haya alguien que nos diga, pero querido, querida, esto que ya confesaste, de lo que ya te arrepentiste, fue perdonado y Dios no hace más memoria, no lo va a usar en tu contra porque ha sido un pecado perdonado. Amén. Eso es lo que se refiere Santiago aquí. Pero lo importante es que hay que resolver el problema del pecado primero, para que la oración, sigue diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, para que podamos ser gente que está en la presencia de Dios, que está en comunión con Dios, ese Dios que no tiene escasez, que tiene riqueza en gloria en Cristo Jesús y que puede ayudarnos en tiempos de escasez, tenemos que solucionar problemas que pueda haber en nuestro corazón, para que nuestra oración hacia Él pueda ser efectiva y Él pueda responder conforme a su gracia. Amén. Por eso es que decíamos, hay que solucionar ese problema. Pero el versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos, en el concepto de los rabinos, de los estudiosos de la ley, ellos entendieron cuando leemos ahí que Elías dijo, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, es que Elías había estado orando con fervor delante de Dios para que no hubiera lluvia. Amén. Y eso que era un hombre sujeto a pasiones, ¿qué significa sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? La pasiones semejantes en el griego es, una palabra media difícil, de homoiopates, pero significa sentimientos semejantes. El hermano tenía, y lo vemos después en la historia, ¿no? Pero tenía queja, tristeza, duda, enojo, cualquier tipo de sentimiento y debilidad. Pero lo que él hizo, hermano, es buscar la presencia de Dios en oración, buscar el rostro de Dios, buscar la intervención de Dios, porque como hombre llamado por Dios veía que el pueblo se estaba hundiendo en su pecado, en su distanciamiento de Dios, en la idolatría. Entonces, hermanos, qué bueno es que podamos ser gente, que podamos vivir en la presencia del Señor. Recién cantamos: tu presencia, vida me da, tu presencia trae libertad, tu presencia trae sanidad. Entonces, la gente que busca a Dios, que está en comunión con Dios, no es gente perfecta. Por eso dice, ojo, que no era que Elías era perfecto, era un hombre sujeto a las mismas pasiones. Por ahí tuvo dudas, por ahí tuvo temores, lo vemos en algunos capítulos más adelante. Pero sin embargo, hermanos, Elías es un hombre que oyó a Dios, que buscó a Dios en oración, con una oración ferviente, y esa oración ferviente siempre estuvo fundamentada en las promesas de Dios, en las promesas de ese Dios que él conocía, un Dios todopoderoso, que no tenía escasez y que podía obrar y que podía sostenerlo, aún en medio de los tiempos de escasez. Amén. Entonces, hermanos, el desafío de Dios en este tiempo de escasez, para nosotros como parte de una nación que está sufriendo una gran escasez, la provisión, ¿dónde está, hermano? La provisión está en el cielo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión no está en la tierra, ¿sí? Está bien, bueno, si tiene unos pesitos ahorrados, está bien que la ponga a plazo fijo, que compre dólares si puede, está bien.
pero esa no es la provisión. La provisión está en el cielo. Amén. Nunca nos equivoquemos. No dudemos. Dios nos va a traer una palabra. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Necesitamos orar con fervor al Señor. ¿Sí? El fervor, eso habla de hirviendo, ¿sí? Como ve cuando está la pava nuestra, la tetera, tiene el silbador, así. Esa oración ferviente, fervorosa, insistente, consciente, no pasajera, no memorizada, de corazón, intensa, hermano, es la oración que un hijo, una hija de Dios, que vive en su presencia, que está en comunión con Él, que no es perfecto, que tiene también las mismas sentimientos, está propenso a las mismas quejas, dudas, inquietudes que el profeta Elías no es perfecto, pero que cree en el Señor y que escucha su voz, atiende a su voz, cree en su promesa y se mueve en obediencia, va a ser un hombre, una mujer, un matrimonio, una familia, un hogar, una iglesia que será sostenida por Dios en tiempos de escasez. Amén. Así que, querida iglesia, esta es la palabra que Dios nos trae hoy. En tiempos de escasez, la provisión está en el cielo, no en la tierra. En tiempos de bonanza, bueno, no hay escasez, pero en tiempos de escasez, la provisión está en el cielo, en nuestro Dios. Ahí debe ser enfocada nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra intensidad de un corazón que cree y que no solamente cree a las promesas, sino que actúa en obediencia. Si hay algo que resolver, hermanos, podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. Confesar, arrepentirse, inmediatamente el Señor nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, en esa comunión con el Señor nos va a permitir esa comunión, esa búsqueda, esa presencia del Señor continua en nuestros corazones. Tener la certeza y la seguridad que Dios nos va a sostener, cualquiera sea la situación. ¿Hay alguien que pueda creer esto? Amén. Y bueno, sí, qué linda. No es motivacional, hermano, es fe esto. No es que estemos viendo, que de repente Dios te dice, mirá, anda al cajero y yo voy a hacer un milagro mañana. No, es creer que yo voy a obrar. Y aún te estoy dando el ejemplo de los cuervos para que veas que yo voy a usar la forma menos que puedas esperar, la menos esperada, la menos racional, la menos posible, para que entienda que yo soy un Dios, que me intereso por tu situación y que si soy obediente y me crees, vas a ver mi gloria moviéndose en favor de tu vida. ¿Amén? Amén. Así que, iglesia, vienen dentro de unos días, vamos a tener elecciones acá en la provincia. Dentro de unos meses vamos a tener elecciones nacionales y bueno, no hay un montón de promesas. La ayuda no viene de la tierra. Tendremos que orar por las autoridades como siempre porque es un mandato de Dios. Pero la ayuda viene del cielo. En tiempos de escasez, el que nos va a poder sostener es Dios. Amén. Acá había un rey, había toda una comitiva, había todo un sistema de gobierno, pero el único que pudo sostener a Elías fue al Dios a quien él servía y en cuya presencia estaba. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, estamos agradecidos a ti en esta tarde porque hemos oído tu palabra una vez más. Claro que necesitamos explicar algunas cosas, Señor, pero no para agregarle nada a tu palabra, sino para entender lo que tu palabra nos está tratando de reflejar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios
de riqueza, de abundancia, Señor. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo los voy a venir a buscar, y les aseguro que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eran 11 nada más. Pero un Dios de abundancia, un Dios que tenía un plan de salvación en marcha, sabía que muchos iban a ser los que iban a creer y que iban a formar parte de esa multitud que habitarían en esas moradas celestiales. Tu palabra nos habla de la abundancia. Vemos un planeta en el que vivimos tan hermoso, Señor, con todos los colores, con todos los climas, con todas las formas. ¡Qué impresionante! Vamos al mar, infinidad de plantas, de seres, de peces. Miramos los cielos, cantidad de aves. Vemos la tierra, cantidad de frutos, cantidad de plantas, cantidad de flores. Miramos el universo y cada vez se encuentran más galaxias, más estrellas, más soles. Utilizan microscopios potentes y encuentran que hay partículas cada vez más pequeñas que pueden ser observadas. Tú no eres un Dios escaso, eres un Dios de abundancia, Señor. Es lo primero que entendemos por tu palabra. Pero también, Señor, entendemos por tu palabra que eres el Dios que nos puede sostener, que nos puede sustentar, que nos puede proveer todo lo que nos falta en tiempos de escasez, conforme a esas riquezas que poseen y que son tuyas, Señor. Por eso hablamos de que la respuesta está en el cielo, no en la tierra. Por eso cuando tu Hijo Jesucristo nos enseñó el modelo de oración, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y más abajo dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, gracias, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. No queremos cometer el error de acá, de hacer alianza, de estar dependiendo de otro, porque hoy se levantan tal vez no Baales, pero otros Baales que nos ofrecen la salida, la solución, y lo que provocan es que nos hundamos más en la deuda, en la escasez. Tú nos hablas esta palabra a tiempo, porque es probable que vengan días de mayor escasez. Pero, Señor, gracias, porque no hay ninguna necesidad que podamos tener que sea inalcanzable para tu respuesta, la respuesta de un Dios de abundancia, de un Dios poderoso. Gracias, Señor. Queremos no solamente ponernos contentos con esta tu promesa, Señor, de que no nos va a faltar nada, que tú nos suplirás todo lo que nos falte conforme a tu riqueza en gloria. Pero, Señor, en esta hora no solamente queremos alegrarnos, sino que queremos creerlo. Y creer no es solamente, la fe no es sin obras, es muerta. El creer habla de acción, habla de una vida que no se queda, que sigue obedeciendo. Tú nos traes dirección a través de la palabra, tú nos estás indicando un montón de verdades, de directivas en lo personal, cuando nos reunimos como iglesia.
En la medida que obedecemos tu dirección, que caminamos en la forma en la que tú nos estás hablando, Señor, somos gente que vive en tu presencia. Somos gente que cree, Señor. Somos gente que puede decir como Pablo, mi Dios me va a suplir. No, o también como Elías, el Dios de Israel en cuya presencia estoy. Podré decir, el Padre amoroso que me amó, que envió a su Hijo y en cuya presencia camino cada día de mi vida. Solamente lo puede decir un hombre, una mujer, un hijo, una hija que realmente cree, obedece y camina confiado porque sabe que sus promesas son verdad. No hay nada, Señor, en lo cual tú nos hayas hablado que no vayas a responder o que no vayas a cumplir tu palabra, Señor. Recibimos esta promesa porque es una promesa para nosotros hoy. Y queremos, Señor, resaltarla en nuestros corazones para que cuando venga el tiempo de escasez, siendo que tenemos las mismas tendencias, las mismas probabilidades emocionales que tenía Elías, sujeto a las mismas pasiones que nos pueden entristecer, que nos pueden perturbar, que nos pueden generar ansiedad, que nos pueden generar dudas, Señor. Nos tomamos esa palabra y para que cada vez que vengan esas emociones, esos pensamientos, los cautivemos a esta tu palabra que nos has dado en este día. Mi Dios suplirá, mi Dios suplirá, mi Dios suplirá. Y cuando venga la boleta, mi Dios suplirá. Y cuando venga el momento de comprar los alimentos, mi Dios suplirá. Creemos, Señor, en tu palabra, nos afirmamos en ella, pero también nos enseña que tiene que haber oración ferviente en cada uno de nuestros corazones. Gente que no solamente escuche tu voz, sino que esté comunicándose, esté dependiendo, Señor, de ti a través de la oración. La oración implica que dependemos de tus recursos, porque los recursos inagotables están en el cielo y no en la tierra. Por eso aquí estamos, Señor. Oramos por cada familia. Oramos por cada familia, Señor. Estamos en tiempos difíciles. Hay los papás, las mamás, las cabezas de la familia. ¿Cuántas, Señor? ¿Cuántas por ahí pensamientos, Señor? ¿Cuántos temores? Pero, Señor, tú nos traes una palabra para que nos afirmemos en ella. Aquel que está afirmado en la roca, lo que tú dices, va a venir la tempestad, va a venir los vientos, van a soplar, pero va a permanecer firme. Una familia, un hogar, un matrimonio que está fundamentado en tu palabra, en tu verdad, no nos va a mover la situación, porque tú, Señor, le vas a sostener. Señor, si hay alguien que está pasando, Señor, por ese momento, que está en duda, que está en incredulidad, que le están faltando cosas, tú le has traído la palabra, Señor. Si tiene que arreglar cuentas contigo, que pueda ser este el momento que lo haga. Si tiene que arreglar cuentas con el hermano, que sea este el momento que lo haga. Pero, Señor, tú nos traes una palabra específica para movernos en este tiempo de escasez en nuestra nación. Señor, oramos por estas primicias que han sido traídas, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque así como tú eres un Dios generoso, nos enseña a ser generosos. Bendecimos, Señor, cada familia, Señor, que ha podido traerla. Y bendecimos a aquellas familias que serán bendecidas, Señor, a través de estas primicias, Señor. Tu gloria, tu poder manifestándose en la economía, Señor, en las finanzas, Señor, de cada familia, de cada hogar, para que podamos testificar como Pablo: mi Dios es quien me suple, mi Dios es quien me sustenta, mi Dios es quien puede obrar más allá de lo imposible, mi Dios es el que trae, el que envía la orden y se abren las puertas, mi Dios es el que envía la orden y que se hacen los milagros para proveer